Estimados estudiantes, en este video vamos a ver ejercicios resueltos sobre el tema de función creciente y decreciente, intervalos de monotonía de una función, valores extremos de una función, prueba de la primera derivada. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, sea f una función definida por f de x igual a menos 2x cubo menos 6x al cuadrado menos 5. Determine ítem A los números críticos, ítem B los intervalos de monotonía, ítem C los valores extremos locales, ítem D las coordenadas de los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes coordenados, ítem E realice el esbozo de la gráfica de f. Entonces vamos a resolver este ejercicio, estimados estudiantes. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Ítem por ítem, ¿ya? Vamos con la letra A, ¿no? Recuerda que el objetivo de este ejercicio es llegar a realizar el esbozo de la gráfica de f. Para esto vamos con la letra A. A ver, me piden determinar los números críticos. Recuerda que los números críticos se obtienen, ¿no? Son valores de x, son aquellos valores de x donde la derivada es igual a 0, ¿no? Así es, ¿no? Para el caso de una función polinómica, entonces esos números críticos se obtienen a partir de los valores de x que hacen que la derivada sea igual a 0, ¿no? También recuerda que un número crítico es donde la derivada, son los valores de x donde la derivada no existe, ¿no? En este caso, dado que es una función polinómica, vamos a utilizar este criterio, ¿no? Entonces, para esto necesito que calculen la derivada de la función f, ¿no? Entonces números críticos se obtienen, recuerda, ¿no? Valores de x donde la derivada es igual a 0, ¿no? Si solo si, entonces vamos a derivar, derivada de f será igual, como es un polinomio, ¿no? Está formado por tres términos, entonces aplicamos la técnica donde si yo derivo la suma o resta de funciones, la derivada se distribuye en cada término, ¿no? En cada función. Entonces sería la derivada de cada término. Aquí recuerda que vamos a usar esta técnica, ¿no? Una constante por una función, si yo derivo eso, será la constante por la derivada de la función. Y también observa ahí que hay potencias, ¿no? Vamos a utilizar la derivada básica x a la n. La derivada es x por n por x elevado a la n menos 1. Es la derivada básica, ¿no? De la potencia de x. Entonces, utilizando esas técnicas, entonces sería la constante, ¿no? El menos 2 es la constante, como hay un producto, sería derivada de x al cubo nada más, ¿no? Que es 3x al cuadrado. Otra vez la constante por derivada de x cuadrados, usando nuestra formulita, sería 2x. Y menos, recuerda que la derivada de una constante es igual a 0, ¿no? Entonces la derivada de 5 ahí sería 0. Muy bien. Recuerda que esta derivada lo tenemos que igualar a 0 para encontrar a los números críticos. Entonces, si solo si. Entonces, los números críticos, a ver, vamos a terminar de multiplicar esto, sería menos 6x al cuadrado menos 12x igual a 0, ¿no? Así es. Nos sale una ecuación cuadrática, entonces esto lo vamos a resolver usando nuestra calculadora, ¿ya? Ahí abrimos la calculadora. Ya está. Entonces recuerda que aquí se trabaja con... vas a menú, escoges la opción ecuación, ¿no? Que está después del número 9. La opción ecuación que está después del número 9, ¿ya? No te olvides. Entonces vas a la opción ecuación, está después de table, ¿no? Le das ahí igual. Escoges la opción polinomio, ecuación polinómica, y de grado 2, dado que es una ecuación cuadrática. Ingresa los coeficientes menos 6, menos 12,
y como no hay término independiente, ¿no? Se sobreentiende que es cero, ¿no? Lo completas con cero. Te sale menos 2 y cero, ¿no? Entonces, eso lo haces con tu calculadora directamente, ¿no? Entonces aquí resolviendo esta ecuación cuadrática resulta que x es igual a menos 2 o que x es igual a cero, ¿no? Son los valores que nos han salido, ¿no? Así es. Ahí está, ¿ves? Listo, entonces muy bien. Entonces menos 2 y cero son los valores, ¿no? Entonces la respuesta sería que los números críticos son el número menos 2 y el número cero. Así es, son los valores de x. Muy bien, ¿no? Son valores donde la derivada sale cero, ¿no? Así es. Muy bien, ahora vamos con el ítem B. Nos piden determinar los intervalos de monotonía, ¿no? Se refiere a los valores donde los intervalos de, ¿no? Los valores de x, donde la función es creciente o la función es decreciente, ¿ya? Para esto te vas a ayudar con la recta numérica, ¿ya? Vas a, vamos a trazar una recta horizontal, ¿no? Para poder, trazar la recta numérica, ¿no? Entonces trazamos una recta horizontal, ahí está, listo, muy bien. Y ahora ubicamos en esta recta numérica a los números críticos, que serían el menos 2 y el cero, ¿no? Por aquí está el menos infinito y el más infinito, la recta real, ¿no? Estos números críticos parten a la recta real en tres intervalos, ¿no? De menos infinito a menos 2, de menos 2 a cero y de cero al más infinito. Ahora, para saber dónde nuestra función es creciente, ¿no? Para qué valores de x es creciente y para qué valores de x es decreciente. Recordemos la parte teórica que vimos en clase. ¿Recuerdas? Si la derivada es positiva en un intervalo, entonces se cumple que la función f es creciente en ese intervalo, ¿no? Así es. De manera similar, si la derivada es negativa, es decir, menor que cero en un intervalo, entonces la función es decreciente. Decreciente en ese intervalo, ¿no? Así es. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver el signo de la derivada. Debemos ver si es positiva o negativa, ¿no? Para poder saber si es creciente o decreciente la función f. Entonces, para esto vamos a poner aquí la derivada de la función. Quiero saber el signo, si es positiva o negativa, ¿no? Para esto te vas a ayudar con tu calculadora, ¿no? Vas a usar el comando calc para reemplazar nada más, ¿no? A ver, digitamos la derivada de la función f nos salió menos 6 x al cuadrado menos 12x. Muy bien, ahora uso el comando calc, aquí está calc. Debo reemplazar un valor del intervalo de menos infinito a menos 2. Es decir, vamos a analizar el signo de la derivada en cada intervalo. Como son tres, empezamos de izquierda a derecha. A ver, de menos infinito a menos 2. ¿Qué números están en ese intervalo? Está el menos 3, por ejemplo, ¿no? Lo reemplazo en la derivada y me sale menos 18, es decir, negativa, ¿no? Solo nos interesa el signo, no tanto el número, ¿no? Menos 18, negativo sale. A ver, ¿qué pasa si reemplazo otro número? Menos 5, por ejemplo, que está en ese intervalo. También sale negativo, ¿no? A ver, otro valor, menos 10, también sale negativo. Entonces te das cuenta que no importa el valor que reemplaces del intervalo, siempre va a salir, la derivada va a salir negativa, es decir, menor que cero, ¿no? Ahí le pongo un signo menos, ¿no? Para poder guiarnos más rápido. De manera similar vamos a analizar el signo de la derivada en el siguiente intervalo, de menos 2 a cero. A ver, de menos 2 a cero, ¿qué números están? Por ejemplo, está el menos 1, ¿no?
nos sale positiva la derivada, ¿no? A ver, otro valor, por ejemplo, menos 1,5, a ver, negativo, me sale positivo también la derivada, miren. A ver, otro valor, menos 0,5 también está en ese intervalo, sale positivo, ¿no? Entonces te das cuenta que no importa qué valor reemplaces del intervalo de menos 2 a 0, siempre la derivada nos va a salir positiva, ¿no? Así es. La derivada es positiva en este intervalo. Finalmente vamos a analizar el signo de la derivada en el último intervalo, ¿no? Nos ayudamos con la calculadora, nuevamente calc. A ver, de 0 al más infinito está el 1, por ejemplo, reemplazamos y sale negativo, ¿no? A ver, otro valor, por ejemplo, el 4, también sale negativo, ¿no? A ver, por ejemplo, el 16 también sale negativo, ¿no? Entonces, de aquí en adelante ya no es necesario estar reemplazando varios valores, ¿no? Basta que escojas un valor del intervalo y te quedas con el signo nada más. Entonces siempre va a ser negativo aquí la derivada. En este intervalo, ¿no? Es negativa, menor que 0. Por lo tanto, ya podemos escribir los intervalos de monotonía, ¿no? Entonces, f es creciente. ¿En qué intervalo sería? Recuerda, crece es donde ha salido, el signo de la derivada ha salido positiva, ¿no? Aquí es creciente la función, ¿no? Entonces, crece en el intervalo de menos 2 a 0. Así es, ¿no? La teoría, recuerden la teoría, ¿no? Donde la derivada es positiva, el signo de la derivada es positiva, entonces la función es creciente, ¿no? Recuerden la parte teórica. De manera similar, f es decreciente, ¿no? ¿En qué intervalo, no? Es decreciente en el intervalo donde está, justo donde la derivada ha salido negativa, ¿no? Sería desde menos infinito a menos 2, punto y coma, y de 0 al más infinito, ¿no? Son dos intervalos donde la función es decreciente, ¿no? Así es. Ahí le puedes poner una flechita ahí para que te puedas también ayudar, ¿no? Una flechita hacia abajo, decrece, ¿no? Aquí también decrece. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta del ítem B, ¿no? Intervalos de monotonía, no te olvides. Son los intervalos donde la función crece y decrece, ¿no? Y te ayudas averiguando el signo de la derivada nada más, ¿no? Con eso ya puedes determinar dónde crece y dónde decrece, ¿no? Sin necesidad de tener la gráfica, ¿no? Muy bien, ahora vamos al siguiente ítem, ¿no? Siguiente ítem, vamos. Ya, la letra C nos piden los valores extremos. ¿A qué se refiere con valores extremos? Bueno, se refiere a encontrar el valor máximo o el valor mínimo, ¿no? de nuestra función f. Y están relacionados con los números críticos. Recuerden que estos números críticos son los candidatos a ser, ¿no? a poder encontrar ahí en esos números un valor máximo o un valor mínimo, ¿no? Vamos a analizar el primer número crítico, a ver el menos 2. X igual a menos 2. Recuerden el criterio de la primera derivada para valores extremos, ¿no? Si alrededor del número crítico la derivada cambia de signo de menos a más, entonces ese número crítico me genera un punto de mínimo. Entonces, chicos, acá observamos que alrededor del número crítico menos 2 la derivada cambia de signo, ¿no? De menos a más. Pasa de ser de ser una función decreciente pasa a ser una función creciente, ¿no? Entonces, en x igual a menos 2 tenemos un valor mínimo, ¿no? Así es. Valor mínimo local, ¿no? ¿Y quién sería ese valor mínimo? El mínimo. Como x es menos 2, el valor mínimo es la ordenada, es y. O sea, la imagen del número menos 2. La imagen bajo f, ¿no? Es la imagen de menos 2 bajo f. Y eso lo hacemos, hay que reemplazar nada más el valor de x igual a menos 2 en la función f, ¿no? Recuerden que la función f es
menos 2, a ver, vamos a usar cal aquí también para ayudarnos, el comando calc. Sería, borramos todo, menos 2 por x al cubo, por 2 por x al cubo, menos 6 por x al cuadrado, y luego menos 5, ¿no? Esa es nuestra función f. Ahí reemplazamos el valor de menos 2 para saber cuál es el valor mínimo. Y sale menos 13, ¿no? Muy bien, sale menos 13. Entonces aquí ya tenemos el valor mínimo que es menos 13, ¿no? Así es. Ahora analizamos el otro número crítico, el número crítico 0. A ver, vemos que alrededor del número crítico 0, la derivada cambia de signo de más a menos, es decir, de ser creciente pasa a ser decreciente. Entonces recuerden el criterio de la primera derivada para un valor máximo. Si la derivada alrededor de ese número crítico cambia de más a menos, entonces este punto crítico, el número 0, nos representa a un punto de máximo. Entonces, ¿quién sería ese valor máximo? De máximo local, ¿no? Sería la imagen del 0, es decir, f de 0. Entonces, reemplazando ahí en la función f, cal de 0, nos sale que es menos 5, ¿no? Reemplazando sale menos 5. Entonces el valor máximo es menos 5, el valor máximo local. Así es, entonces esta sería la respuesta del ítem C. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiera salido el signo más más? Entonces en esa situación el menos 2, por ejemplo, si el signo hubiera sido más más, no hubiera sido ni máximo ni mínimo, ¿no? O si hubiera salido también menos menos, tal vez, ¿no? Igual, tampoco hubiera sido un punto de máximo o de mínimo, ¿no? Hay que recordar el criterio de la primera derivada, ¿no? Para que sea mínimo, para que en un número crítico exista un punto de mínimo, entonces la derivada alrededor de este número crítico debe cambiar de signo de menos a más, ¿ya? Ahí tú vas a decir que hay un punto de mínimo local, ¿no? Igual, si la derivada alrededor de un número crítico cambia de más a menos, entonces vas a decir que ahí hay un punto de máximo, ¿ya? No se vayan a confundir, no vayan a pensar que el menos 2 es el valor mínimo, no, el menos 2 es el valor de x, donde se encuentra el valor mínimo, ¿no? Y ese valor mínimo es su imagen, es decir, f de menos 2, ¿ya? Igual, el valor máximo no es 0, ¿no? Cuando x es 0 es que se encuentra ese valor máximo, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien, ahora nos falta la letra D, las coordenadas de los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes coordenados, ¿no? Los cortes, entonces recuerden que los cortes ya tenemos una estrategia para hallar los cortes, ¿no? Vamos a ir en orden, ¿no? La letra D, a ver, entonces me piden hallar los cortes, ¿no? Aquí voy a escribir letra D, vamos en orden. El primero obtenemos el corte con el eje X. Recuerden que se obtiene reemplazando y igual a 0 en la regla de correspondencia, ¿no? Como f de x es el y, sería 0 igual a menos 2x al cubo, menos 6x al cuadrado y menos 5, ¿ya? Es una ecuación cúbica. Esto también nos ayudamos con la calculadora para resolver este tipo de ecuación, ¿no? Vamos al menú, a la parte de ecuación, está después del número 9, le damos igual. Es un polinomio, opción 2, es de grado 3, entonces acá digitas el número 3 y te sale esta ventana, ¿no? Ingresa los coeficientes de tu polinomio cúbico, sería menos 2, menos 6, no hay término lineal, o sea, no está la x, ¿no? Entonces se completa con 0. Y el término independiente es menos 5, el último sería menos 5. Le das igual y te sale menos 3,24, ¿no? Entonces ya tenemos una primera solución, x igual a menos 3,24.
ya redondeando a 2 decimales, ¿no? Ese número. Le damos igual y nos sale otro valor, pero es un valor que tiene una letra i al final. Chicos, esta segunda solución es un número imaginario. Cada vez que veas la i, es un número imaginario, así que no lo tomamos en cuenta, dado que nosotros estamos trabajando en la recta real, es decir, con los números reales, no con números imaginarios. Le damos igual otra vez y la tercera raíz, la tercera solución, me sale otra vez un número imaginario, así que tampoco lo tomamos en cuenta. Entonces la única solución real sería x igual a menos 3,24, que sería el corte con el eje x, ¿no? Recuerda que los cortes lo tienes que escribir como par ordenado, sería menos 324,24 punto y coma 0, ¿no? Corte con el eje x. De manera similar hallamos el corte con el eje y, reemplazando x igual a 0 en la regla de correspondencia de la función f. Me quedaría que y, que es el f de x, sería igual a menos 2 por 0 al cubo, menos 6 por 0 al cuadrado y menos 5. Resolviendo esto queda que y es menos 5. Por lo tanto, el corte con el eje y sería 0 con menos 5. Así es. Muy bien, entonces ya está, ya encontramos los dos puntos de corte. Finalmente nos piden, realice el esbozo de la gráfica de f, ¿no? Vamos a graficar con esta información que tenemos, ¿no? Sobre dónde la función es creciente, decreciente, los números críticos, el valor mínimo local, valor máximo local y los cortes. Vamos a hacer un esbozo de la gráfica de la función f, ¿ya? Muy bien. Para esto vamos a ir al plano cartesiano, pues, ¿no? Para poder graficar, ¿ya? Así que nos vamos al plano cartesiano. Ahí estoy abriendo el plano cartesiano para poder graficar a la función f con la información que ya tenemos, ¿no? Muy bien, lo primero que hay que hacer, hay que ubicar a al punto de máximo y al punto de mínimo, ¿no? Ya como punto del plano, ¿no? A ver, si x es menos 2, su imagen es menos 13, entonces ubicamos ese punto, menos 2 con menos 13. Aquí estaría, ¿no? Menos 2 con menos 3, es el punto de mínimo. Ya lo ubicamos en el plano. De manera similar ubicamos al punto de máximo, que sería x0 y y menos 5, sería 0 con menos 5. 0 con menos 5 acá está, sería nuestro punto de máximo. Ahora ubicamos a los cortes. A ver, con x es el punto menos 3 con menos 3,240. Sería este puntito, ¿no? De color negro ahí que lo he dibujado. Corte con y es 0 con menos 5. El corte con y está coincidiendo con el punto de máximo, así que ya no lo dibujo, no está coincidiendo. Ahora ya vamos a trazar la gráfica, vamos a hacer un esbozo, ¿no? En este caso te vas a ayudar de los intervalos de monotonía. Tu función debe ser creciente en el intervalo de menos 2 a 0. De menos 2 a 0 debe ser creciente. Recuerda que también aquí que en los puntos de mínimo y máximo local tienes que dibujar como unas lomitas, ¿no? Porque justamente hay un punto de máximo, ahí la derivada es 0, ¿no? También el punto de máximo y de mínimo. En ambos debes dibujar como una lomita, dado que la derivada ahí, ¿no? La pendiente de la recta tangente es 0. Ten en cuenta eso, ¿no? Después, de menos infinito a menos 2, la función debe de ser decreciente. De menos infinito a menos 2 debe decrecer, ¿no? Decreciente. Y debe pasar por el punto de corte, ¿no? Tu función debe pasar por el punto de corte con x. Debe pasar por estos dos puntos, el mínimo y el máximo local. Y siempre cumpliendo lo que dice ahí, ¿no? Que debe ser decreciente de menos infinito a menos 2, ¿no? Decrece. Y también decrece de 0 al más infinito, ¿no?
de 0 al más infinito decrece. Entonces, haciendo el esbozo nos va a quedar así la gráfica. A ver, verifiquemos que efectivamente cumple la monotonía. A ver, crece de menos 2 a 0. De menos 2 a 0 así está creciendo, ¿no? Y como te indiqué, debes dibujar una lomita ahí en el punto de máximo y en el punto de mínimo, una lomita, ¿no? Así es. ¿Qué más? O un cerrito, como tú le quieras llamar, ¿no? Decrece de menos infinito a menos 2. Mira, está decreciendo desde menos infinito a menos 2, decrece, ¿no? Decrece, está bien. Y luego de 0 al más infinito también decrece, ¿no? Hacia abajo, ¿ves? Está bien. Entonces, esta gráfica cumple todo lo que hemos estado analizando, ¿no? Muy bien, entonces ahí terminaría el ejercicio, ¿no?